Hola a todas y todos, mi nombre es Soledad Montes y soy parte del equipo de la unidad de aprendizaje del departamento de pregrado. En esta cápsula de video veremos cómo escribir con claridad en la tesis. Primero veremos algunas estrategias antes de la escritura. La idea es responder a la pregunta ¿cómo desarrollar mis ideas iniciales? Una primera estrategia es ejercitar la escritura libre. Escribe libremente por al menos 15 minutos y la idea es que puedas suspender la evaluación y generar en esta escritura libre muchas ideas. No es importante evaluarlas en este momento, sino que más bien permitir que la creatividad se active y poder también soltar la mano con la escritura. El foco entonces es en la generación de ideas, similar a como ocurre en una lluvia de ideas, pero esta vez con una escritura libre en prosa. 15 minutos, si puedes practicar esta estrategia todos los días, te será de mucha utilidad. Elabora mapas mentales. Esta estrategia ya la conocerás como mapa de ideas o mapa conceptual, pero te vamos a mostrar acá un ejemplo de cómo poder usar mapas mentales para identificar las diferentes aristas de un tema. Puedes partir en una hoja identificando una palabra que represente el concepto principal que quieres investigar. Por ejemplo, identidad. La idea entonces es que vayamos hacia arriba generando distintas aristas de este primer concepto que nos viene a la cabeza. Por ejemplo, podemos pensar en identidad social, identidad de género y identidad profesional. Son diferentes aristas del mismo concepto. Quizás te quieras centrar más entonces en identidad de género. Este mismo concepto también puede ir desglosándose. Me interesa quizás la identidad de género en adolescentes, en niños o en las disidencias sexuales. Esta es una estrategia entonces para que puedas ir identificando cuáles son las diferentes aristas posibles para explorar un tema. Lleva un diario o bitácora. Esto es muy importante porque nos permite ir registrando esas ideas que aparecen, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a una lectura que inspiró una reflexión, pero lo que ocurre es que si dejamos pasar esa idea que se nos ocurrió y no la registramos, es probable que se pierda y no la podamos recuperar. Por eso, ir llevando una bitácora con el registro de nuestras principales ideas, nuestras principales reflexiones en torno a lecturas o a lo que vimos en el levantamiento de datos es fundamental para poder ir trabajando la elaboración de las ideas y de tu tesis antes de centrarse a escribir un documento más formal. Elabora un índice. Esta estrategia es muy útil aunque requiere de que ya tengas una cierta claridad respecto de qué es lo que quieres escribir. ¿De qué se trata un índice? Que en una hoja en blanco puedas ir indicando cuáles son los temas que vas a abordar. Por ejemplo, tienes una introducción y puedes ir punteando las ideas que vas a incluir en esa introducción. ¿Por qué es importante el tema? Agregar cifras de la OMS y del UNESCO, qué se sabe sobre este tema, qué no se sabe, indicar en términos generales los principales hallazgos de la investigación e introducir el objetivo. Por ejemplo, ese podría ser un punteo de ideas que podría ir en la sección de la introducción. Lo importante del índice es que muchas veces nos salva de la angustia de enfrentarse a una página en blanco. Cuando nosotros partimos con la escritura ya para preparar nuestro documento definitivo, poder romper el hielo con la página en blanco y escribir más o menos la estructura general de lo que vamos a hacer es una buena ayuda. Veamos ahora algunas estrategias durante la escritura que responden a la pregunta de cómo ir organizando mis ideas en el texto. Primero, clarifica el propósito de cada sección. Antes de lanzarte a escribir es importante que sepas qué es lo que quieres lograr con esa sección en particular. Piensa retóricamente cuál es el propósito que quieres conseguir y qué es lo que quieres que piense la audiencia luego de leer esa sección. ¿De qué la quieres convencer? Ese pensar retóricamente es fundamental para que lo que escribimos responda efectivamente a lo que queremos lograr con cada sección del texto. Entonces, haz este ejercicio con cada una de tus secciones. ¿Qué quiero lograr con la introducción? ¿Qué debe pensar o sentir mi audiencia luego de leerla? ¿Qué quiero lograr con la presentación de la metodología? ¿Qué quiero demostrar? Quizás que, por ejemplo, seguí un procedimiento riguroso. Todas estas cuestiones son aspectos que hay que pensar antes de lanzarse a escribir. Organiza tu progresión de ideas. Primero, es clave identificar cuál será el recorrido temático que seguirás en un escrito. Revisemos un ejemplo que se encuentra disponible en el repositorio Chile. Se trata de una tesis cuyo título es Factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en personas con trastorno afectivo bipolar, un estudio centrado en el individuo. Veamos entonces. Si se fijan, en este texto hay una progresión de un tema a otro que está destacado en amarillo. Lo primero es que se comienza a hablar de la adherencia farmacológica al tratamiento y luego avanza hacia un tema un poquito más específico.
respecto a los pacientes afectados por un trastorno psiquiátrico. Es decir, pasamos de hablar de la adherencia farmacológica a un tratamiento médico a hablar de los trastornos psiquiátricos en particular. Luego, si se fijan en el segundo párrafo, se acota un poquito más, se especifica un poquito más el foco temático del texto. Dice, en el caso del trastorno afectivo bipolar, entonces avanza luego de referirse a los trastornos psiquiátricos hacia un trastorno psiquiátrico específico. Y finalmente sigue avanzando y se refiere a los estudios sobre el tema que han identificado una serie de factores sociodemográficos personales y relacionados a la enfermedad que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, nuevamente, vamos achicando un poquito más el foco y ahora estamos hablando de los factores que inciden en esta adherencia al tratamiento o no. Si se fijan, esta progresión de un tema a otro es bastante lógica porque avanza de un tema más general hacia uno que es cada vez más específico. Este ejercicio puedes ir haciéndolo con tu propio texto, es decir, ir destacando cuál es el tema del que estás hablando e ir viendo efectivamente cómo pasas de un tema a otro y si el progreso de un tema a otro es lógico o resulta fácil de seguir para un lector. Se trata entonces de organizar la progresión de las ideas. Por ejemplo, si pasas de un punto A, que es generalmente más amplio, que puedas seguir avanzando a un punto B que esté claramente relacionado con ese punto A, pero que sea un poco más acotado y luego pasar a C. Muchas veces cuando hacemos el ejercicio de destacar el paso de una idea a otra en nuestro propio texto, podemos darnos rápidamente cuenta cuando hacemos saltos que no siguen una progresión lógica. Por ejemplo, a veces podemos ir de a B, luego a nuevamente y pasar después a C. Ahí rápidamente nos damos cuenta que tenemos que ir reestructurando y agrupando la información para que esté todo lógicamente relacionado y en una progresión que sea fácil de seguir. Un tercer punto es organizar los párrafos. Una vez que efectivamente yo ya tengo una progresión lógica de un tema a otro, puede que en un determinado párrafo yo quiero organizar cierta idea que quiero desarrollar y trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces cuando estamos un poco trancados en el desarrollo de nuestras ideas en el párrafo, hay una estrategia que nos puede servir mucho. Se trata de lo siguiente: definir una primera oración, que va a ser nuestra oración tópico, en la que vamos a plantear cuál es el tema, el punto que queremos hacer en ese párrafo en particular. Luego vamos a hacer oraciones de expansión en las que vamos a ir desarrollando esa idea, por ejemplo, integrando algunas fuentes de información que nos ayuden a respaldarla o simplemente añadiendo detalles, descripciones o información adicional. Y finalmente vamos a tener una oración de cierre. Esta oración de cierre nos va a permitir reenfatizar el punto que queremos hacer en esa oración en particular. Entonces, por ejemplo, podemos tener una oración tópico que diga: la ciudad de Santiago presenta altos índices de contaminación ambiental, lo que afecta a la salud y calidad de vida de las personas. Luego expandimos esta idea y decimos: en efecto, según la OMS, Santiago posee, y vamos agregando algunas cifras, algunos datos que nos permitan darle cuerpo a esta afirmación. Luego seguimos: el primer índice es especialmente problemático ya que debido a su minúsculo tamaño es altamente nocivo para la salud pulmonar, OMS 2016. Ante este panorama no resulta sorpresivo que el smog haya llevado a un aumento de las enfermedades broncopulmonares y se haya convertido en el problema de salud pública que es hoy, MinSal 2016. Finalmente, con todos estos datos, con toda esta información que enfatiza mi punto principal, yo lo voy a volver a enfatizar y lo voy a cerrar diciendo así: se hace evidente que la contaminación es un problema que debe abordarse en el corto plazo. Luego de que ya has organizado tus párrafos, puedes avanzar al nivel de la frase, fijarte si estas son del todo comprensibles para un lector o una lectora externas. Para eso hay que considerar que en nuestra lengua es posible estirar, alargar las oraciones casi hasta el infinito. Entonces yo puedo decir, por ejemplo: los resultados mostraron que las representaciones sociales en torno a la pesca ilegal son variadas. Si se fijan, acá tengo un sujeto y una predicación que es: mostraron que las representaciones sociales en torno a la pesca ilegal son variadas. El tema es que yo esta oración, que tiene sus dos componentes básicos, la puedo seguir alargando, agregando detalles, ¿cierto?, que van en lo que denominamos incisos o oraciones subordinadas. Entonces yo puedo decir: los resultados
que fueron levantados a través de diferentes ciclos de entrevistas y grupos focales, los cuales fueron analizados a partir de la denominada teoría empíricamente fundamentada, que se ha utilizado previamente en investigaciones similares, mostraron que las representaciones sociales en torno a la pesca ilegal son variadas. Si se fijan, esta oración se vuelve bastante más rica en detalles, pero también se vuelve mucho más compleja de seguir. Cuando las oraciones se alargan demasiado, para los lectores y las lectoras empieza a ser un poquito difícil seguir la idea y en algún momento toda esa información que estamos tratando de mantener en nuestra cabeza se nos cae. Por lo tanto, es importante que tengas especial atención en las oraciones que se alargan mucho y que cuides si efectivamente la idea se puede seguir y si está quedando una oración demasiado extensa, que la puedas dividir para que entregues esa información de manera más dosificada. Ojo que también hay diferencias disciplinares en este punto. Por ejemplo, en las humanidades se tiende a escribir oraciones mucho más, digamos, complementadas con incisos que van entregando detalles, y esto también es parte del estilo de cada disciplina. Sin embargo, es importante que tengas simplemente cuidado y que puedas estar alerta de si tus oraciones que se extienden mucho son efectivamente comprensibles y resultan posibles de seguir. Veamos un ejemplo de organización de frases que utiliza un punto y 4 puntos. Acá, en el primer ejemplo, que está sacado de Casani 1993, podrás ver que hay un párrafo que es de una sola oración, que no tiene ningún punto seguido, y otro que tiene 4 puntos. Entonces, revisemos los dos ejemplos para ver si notas alguna diferencia. El primero dice así: los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales por varios motivos que van desde la falta de garantías sanitarias de los países vendedores, quienes no han podido aportar ningún documento de valor internacional sobre la cuestión, al descenso de la demanda de estas carnes en nuestro país y también a la falta de una explicación satisfactoria sobre cómo se realizaría el transporte, el almacenamiento y la conservación de la mercancía. Si te fijas, son muchas ideas que están condensadas y a veces cuesta un poquito seguir la línea de lo que se está diciendo. Revisemos el otro ejemplo, que casi la única diferencia que tiene es que utiliza puntos seguidos y en algunos casos algunos conectores. Dice así: los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales por varios motivos. En primer lugar, los países vendedores no han podido aportar garantías sanitarias con documentación de valor internacional. También la demanda de estas carnes ha descendido en nuestro país. Y finalmente, no se ha explicado de forma satisfactoria cómo se realizaría el transporte, el almacenamiento y la conservación de la mercancía. Finalmente, si se fijan, es más fácil esta oración de seguir, aunque por supuesto que hay que ir acomodando esto al estilo propio y al estilo de cada disciplina. Si es que queremos escribir una oración que se extienda, tenemos que garantizarnos de que efectivamente es posible seguirla y que no se enreda demasiado como para dejar de ser comprensible por un lector o lectora externa. Finalmente, es muy importante revisar tu escritura y para eso vamos a seguir un poco en la misma línea de los aspectos que hemos ido mirando. Lo primero es revisar si se cumple el objetivo, es decir, si la sección de la introducción responde efectivamente al propósito estratégico que habías pensado o que exige esa tarea en particular. Luego puedes seguir avanzando hacia la progresión de la información. Si es que efectivamente cumpliste con el propósito de la sección, ahora puedes mirar si vas avanzando de un tema a otro de una manera que es fácil y que es coherente y resulta fácil de seguir para un lector. Y finalmente puedes avanzar hacia la claridad de las frases. Hay algo que suena un poco difícil, que está un poquito enrevesado. Es muy bueno para eso que puedas ejercitar la lectura en voz alta. Por ejemplo, si hay un párrafo que tiene algunas frases que pueden estar un poquito difíciles de comprender, la lectura en voz alta ayuda a visualizar ese texto poniéndose más desde la perspectiva de nuestros lectores o lectoras. Entonces, finalmente puedes avanzar hacia la frase y a las cuestiones más locales, por ejemplo, las repeticiones de palabras, el uso de comas, entre otras. Ya tienes entonces algunas estrategias para escribir con claridad tu tesis. Ahora te invito a realizar un ejercicio de escritura libre. Te propongo algunas preguntas que te podrán orientar para activar tus ideas en relación a tu tema de investigación o a tu tesis. La primera es: ¿cuál es tu tema de investigación y por qué es relevante? La segunda: ¿qué preguntas todavía debes resolver en relación a tu tesis? Es muy útil identificar cuáles son las preguntas que todavía quedan, preguntas interesantes que me puedo hacer en relación al tema o que todavía no he explorado. También, ¿qué información necesitas levantar? Esta pregunta te permitirá identificar si es que hay algún dato, alguna estadística
o alguna literatura que debes revisar y que te permita responder a el camino que estás siguiendo de tu investigación. Es decir, ¿qué es lo que me falta por saber? Estas son algunas preguntas que te pueden orientar para lanzarte a escribir libremente y empezar a soltar la mano con la escritura. Mucha suerte.